Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. El encuentro con un hombre rico, un joven, según el Evangelio que acabamos de escuchar, a quien Jesús mira con cariño y también nos los narra Mateo en el capítulo 19, versículo 20, le da la oportunidad de aleccionar a los suyos acerca del peligro de las riquezas. Cuando las riquezas ocupan el centro del corazón, de la mente, de las emociones, de la vida. Superando el nivel de lo mínimo, pasa el Señor a exigir el desprendimiento de todo cuanto se posee. Esto quiere decir que Dios esté al centro del corazón, de la mente y de la vida. Solamente completando este segundo paso se puede acceder a la categoría de discípulos. En realidad, todos tenemos apetencias de ricos, incluidos los pobres, que con frecuencia se apegan igualmente ambiciosos a lo poco que tienen. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30 de esta semana, nos sorprende al presentarnos a un hombre urgido por encontrarse con Jesús para preguntarle: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y el maestro le responde: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no cometas fraude, honra a tu padre y a tu madre. Estos mandamientos que cita Jesús pueden ser considerados como mandamientos de la convivencia humana. Y es que al cuidar y defender la vida y dignidad de los demás, al valorar la integridad y felicidad del otro, al vivir de lo propio y no de lo ajeno, al no actuar con mentira ni fraude, y al honrar padre y madre, se dice un sí a la vida. Nos convertimos en hacedores del bien. La pregunta sobre lo que debo hacer para alcanzar la vida eterna guarda estrecha relación con muchas otras preguntas que aparecen en nuestra vida. ¿Qué hacer para lograr la felicidad? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo alcanzar la justicia y la paz? ¿Qué hacer para que mi familia
Cuando nos atrevemos a preguntar por los asuntos importantes de nuestra vida, puede que nos asusten los retos y exigencias que tales preguntas suponen. Pero si tenemos aunque sea un poco de generosidad y libertad, seremos capaces de transformar todos nuestros miedos en apuesta, en riesgo, en aventura, en gozo. Lo básico para alcanzar la vida eterna consiste en una actuación de respeto, valoración, promoción y defensa de la vida de la persona y de toda persona. Pero para quienes descubren dentro de sí mismos aquella insatisfacción que no se conforma con el cumplimiento de lo necesario o lo básico, hará falta algo más, hará falta una mayor dedicación, un amor mayor. A quien no le baste una actuación de lo básico y necesario, Jesús le invita a orientar su vida desde una lógica nueva, la lógica de un amor sin barreras ni fronteras. Y para ello lo primero es no vivir atado a sus posesiones. Lo segundo es ser solidario, especialmente con los pobres, los que sufren y los enfermos. Y por último, donarse totalmente en el seguimiento de Jesús. Si se vive aferrado a lo que se tiene y a lo que se es, difícilmente se podrá experimentar la alegría y felicidad que produce la libertad de las ataduras. Para lograrlo hace falta generosidad, audacia y hasta cierto toque de locura, que permitan hacer caminos que conduzcan a un amor sin barreras ni fronteras. El Evangelio presenta a un hombre entristecido y apesadumbrado después de oír la propuesta tan audaz y tan retadora del Señor. Llevará siempre el recuerdo de aquella mirada tierna y cariñosa que Jesús fijó sobre él, y eso le confortará en la vida, pero vivirá siempre con la nostalgia de que pudo y no se atrevió a realizar a plenitud la búsqueda de su corazón. Dios no se deja ganar en generosidad. Quien haya dejado algo por seguir a Jesús no quedará defraudado. Su recompensa es del 100%, incluyendo persecuciones. Esta es su promesa. Si se apuesta en Jesús con toda el alma y si en Él se pone toda la confianza, nada resultará imposible. Para Dios todo es posible. Estamos ante ya, pero todavía no. Esto no es un juego de palabras. Recuerdo que cuando se estudia teología, escuchamos frecuentemente esta expresión que describe muy bien este admirable himno de bendición que canta el apóstol San Pedro. En la resurrección de Jesús se ha obtenido la regeneración del género humano. Por todo ello bendice a Dios. Pedro expresa su pensamiento con ese ya, pero todavía no. Ya hemos obtenido la salvación, pero todavía no se ha manifestado plenamente en nosotros. En el camino histórico de la búsqueda de Dios, no podemos escapar a la tensión constante entre el ya, pero todavía no. Esta no se producirá hasta más allá del tiempo histórico. Cierto que tenemos una herencia reservada en los cielos, hacia la cual caminamos y que se convierte para nosotros en la meta de nuestra esperanza. La fe nos hace entrar en el ámbito de Dios que protege y anima a los creyentes en ese camino hacia la plena manifestación en su gloria. Cristo nos ha obtenido la salvación, gracia ya lograda, pero su manifestación gloriosa tendrá lugar más adelante cuando Cristo se presente. Es hermoso leer este mensaje donde Pedro destaca y alaba la fe de los seguidores de Jesús, a quien no han visto y sin embargo lo aman. Sin verlo creen en Él y todo ello les produce una gran alegría. Y ahí estamos todos los que a lo largo de los siglos seguimos proclamando a Jesús como Dios hecho hombre, muerto y resucitado por todos. Y como hemos dicho, se le acerca este joven corriendo, pero se marcha triste,
Marcos suele ser un evangelista que presenta muchos detalles en sus narraciones. Hoy cuenta que se le acercó a Jesús uno corriendo y se arrodilló ante él, un gesto significativo de señal de reverencia y respeto. ¿Cómo reacciona Jesús? Fija en él su mirada, lo ama y le dirige varias preguntas. También nos muestra la reacción del rico al final de la propuesta de Jesús. Frunció el ceño y se marchó triste. Las miradas de Jesús. Dos miradas destaca el evangelista, la que dirige al rico que se acerca corriendo, mirada de aceptación, de acogida, de alegría, de cariño. La segunda a los discípulos, de aliento y comprensión. Ambas miradas enmarcan las dos partes de que consta el evangelio. En la conversación con el rico, superado el nivel mínimo de la ley, Jesús entra en otro tema y le propone algo más exigente, como es el desprenderse de todo lo que posee para dárselo a los pobres. Solamente en esa actitud de desprendimiento, la pobreza voluntaria se llega a ser auténtico seguidor, discípulo de Jesús. La actitud de Jesús ante este hombre es su práctica habitual. No avasalla, no impone, no fuerza, solo propone, dejando libertad en la decisión. El hombre que llegó con entusiasmo queriendo alcanzar la vida eterna se fue pesaroso, apesadumbrado, porque era muy rico. Es decir, poner nuestra confianza en nuestras posesiones implica una dificultad grande para seguir a Jesús. No siempre estamos dispuestos a dejar nuestras posesiones y riquezas, lo que nos da seguridad. Las riquezas se esclavizan, se convierten en el objetivo de la vida, sometiendo todo a su consecución. Dificultad para entrar en el reino de Dios, por lo tanto. La actitud de este hombre le brinda a Jesús la oportunidad para dirigirse a sus discípulos con esta frase: qué difícil para los ricos entrar en el reino de Dios. Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y aquí surge una cuestión que viene del Antiguo Testamento, donde la riqueza era un signo del amor divino. Para Cristo, ahí está la novedad. La riqueza es un obstáculo para entrar en el reino de los cielos. De nuevo Jesús se quedó mirándolos y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Por eso, quien se decide a dar el paso del desprendimiento va a contar siempre con Dios, porque, como decía Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Qué valor doy a los bienes terrenos? ¿Cómo es mi solidaridad con los que más necesitan? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.